Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las maldiciones ancestrales. El libro perdido. De Cassandra Clare y Wesley Chu. Capítulo 14. Cierta caída. Caían. Al principio, daban vueltas sin control, y Alex se preguntó qué pasaría si alguno de ellos se iba contra los muros del abismo. Al principio, la caída libre le resultó aterradora, la pérdida de la sensación de la gravedad, la inquietud por la violenta colisión final, que no llegó. Pasados unos minutos, terminó acostumbrándose. Ayudó mucho que Magnus se enderezara primero, y luego empleara su magia para reunirlos a los cuatro y mantenerlos cabeza arriba lo suficientemente cerca para poder hablar entre ellos. Y una vez perdieron el puente de vista, y el camino que habían recorrido, incluso los demonios se fundieron en la nada gris del fondo, quedaron solo los cuatro, cayendo lentamente a través del aire sin ningún ruido. La melena roja de Clary ondulaba suavemente alrededor de su rostro. Magnus tenía las manos extendidas, que brillaban intensamente en un tono rojo. Alec tuvo la sensación de que no había nada bajo ellos, la ilusión de que no se movían en absoluto, al perder toda referencia visual. He hecho cosas raras en mi vida, divagó Jace, pero pasarme 10 minutos en caída libre desde un lugar desconocido en una dimensión infernal hacia un lugar desconocido en una dimensión infernal es bastante temerario incluso para mí. No te lamentes, repuso Magnus. En realidad, no ha sido decisión tuya. Clary se tiró de un mechón de pelo y lo observó pensativa mientras este flotaba en el aire. A mí me parece bastante guay. Ambos miraron a Alec. Este miró hacia abajo, aunque con la falta de señales a su alrededor resultaba complicado distinguir arriba de abajo. A lo lejos, se fueron dibujando unos contornos. Se iban agrandando, acercando. Era difícil saberlo. Claire y Jay seguían esperando a que dijera algo. Todos tomamos esta decisión, afirmó Alec finalmente. No teníamos ni suficiente información ni suficiente tiempo. Nos hemos dejado llevar por el instinto. ¿Y si nos hemos equivocado?, preguntó Jace. Ya nos ocuparemos de eso más tarde, contestó Alec. Incluso cuando aterricemos, apostilló Magnus, no sabremos realmente si nuestra decisión ha sido buena o no. Seguramente nunca sabremos si hicimos el movimiento óptimo. A veces, simplemente se va, añadió Alec. Ya lo sabéis. Jace vaciló. Era algo extraño viniendo de él, pensó Alec. Jace se mostraba siempre muy seguro de sí mismo. Pero puede que iramos a gente. Pero, si tú no paras de hacer locuras e imprudencias, protestó Alec. Jace negó con la cabeza. Sí, pero me arriesgo yo, replicó. Puedo arriesgar mi seguridad. Es diferente arriesgar la seguridad de otras personas. Estaba mirando a Clary. Jace, replicó esta, ¿de verdad crees que arriesgarte tú no afecta a nadie más? ¿A mí? ¿O a tu Parabatai?, añadió Alec. O a cualquier otro que tenga que lidiar con las consecuencias, gruñó Magnus. Mira quién habla, replicó Jace. Hablando de tomar decisiones, dijo Magnus alegremente, donde estamos intentando aterrizar, exactamente. Si esas sombras de abajo son la Shanghái invertida, pronto la alcanzaremos. Debe de haber algún lugar en Shanghái a donde podamos ir. En la Shanghái invertida, me refiero, contestó Clary. El instituto, propuso Jace. La iglesia, sugirió Alec, recordando. La catedral de Sujiawi. Tía nos la señaló cuando íbamos hacia el mercado. Quizá fuera un truco, repuso Jace con los ojos entrecerrados. ¿Estás sugiriendo?, replicó Clary con sequedad, que Tian sabía que íbamos a arrojarnos al vacío, en Diyu, tratando de decidir contra qué parte de la Shanghái invertida estrellarnos, y nos señaló la catedral para que cayéramos en su trampa al intentar aterrizar ahí en vez de en cualquier otro sitio. Jace vaciló. Dicho así, suena un poco complicado, la verdad. Magnus daba vueltas con una mano bajo él y parecía estar concentrado. San Ignacio es una gran elección, en realidad, dijo, porque es muy distintiva. Es fácil localizarla desde el aire. ¿La encuentras?, preguntó Alec.
Bueno, hay algo ahí abajo con dos enormes torres góticas, respondió Magnus. Seguramente es eso. ¿Crees que habrá un arsenal de armas allí, como en la de verdad? Inquirió Jace. Armas invertidas, sugirió Clary. Puedes apuñalar a alguien con ellas, y lo harás sentirse mejor. Magnus, preguntó Alec, te estás dejando crecer una cola. No a propósito, contestó Magnus, pero parecía inquieto. Alec lo había dejado tranquilo y le había permitido que empleara la magia que los mantenía a salvo sin distraerlo, pero en ese momento lo miró más fijamente, y las extrañas facciones inhumanas que habían aparecido con las heridas de las Berthor parecían más prominentes. Tal vez fuera una ilusión óptica, el extraño ángulo desde el que lo miraba, el modo en que sus cuerpos eran estirados en la caída libre, pero los ojos de Magnus, luminosos y de un verde ácido, parecían más grandes de lo normal. Las orejas también parecían más puntiagudas, como las de un gato, y cuando abrió la boca, Alex estuvo seguro de que sus dientes caninos eran más largos y afilados. Magnus lo miró con el ceño fruncido de preocupación, pero no dijo nada más. Quizá deberías tratar de no usar demasiado tu magia, sugirió Alec vacilante. Quizá después de que hayamos aterrizado de forma segura. Aportó Jace con cierta desesperación. Alec, comenzó Magnus, si la cosa va mal, si yo. No pienses en eso ahora, lo cortó Alec. Llévanos a tierra. Ya nos preocuparemos cuando haga falta. Magnus continuó buscando la catedral bajo él y sintió que brotaba la magia en su interior cuando, al cabo de un par de minutos, la localizó. Comenzó a rodearlos a todos con una niebla protectora, una burbuja que los hiciera descender con seguridad hasta las negras torres que los esperaban abajo. Se le cerraban los ojos. La visión se le nublaba. Usar mucha magia siempre era agotador, pero eso estaba más allá de lo normal. El ruido de sus amigos se apagó al disociarse de la caída libre infinita, del vacío que los rodeaba. Cada partícula de magia la vertía en el hechizo que radiaba de sus manos, protector y conservador. La mente se le desactivó, y aunque seguía consciente y sus manos mantenían la magia que los protegía a todos, Magnus tuvo una ensoñación. Se hallaba en su apartamento de Brooklyn, justo como lo había dejado antes de marcharse a Shanghái. Estaba en el dormitorio, pero no recordaba para qué había entrado. Sobre la cama, los mapas que habían empleado para rastrear a Ragnar seguían abiertos entre las mantas arrugadas. Debería recogerlos, pensó, y fue a cogerlos, pero entonces alzó las manos para examinárselas. No estaba haciendo magia, pero las manos le brillaban intensamente de todos modos. Demasiado brillantes, casi demasiado para mirarlas sin que le dolieran los ojos. Los entrecerró y vio que, en el interior del deslumbrante brillo, su mano era rara, alargada. Era algo así como la de un pájaro, con los dedos demasiado largos para ser humanos y garras negras que se curvaban cruelmente al final. Sin saber muy bien qué hacer, Magnus salió del dormitorio. Tuvo problemas para pasar por el hueco de la puerta y se golpeó en la cabeza. Cuando la alzó para ver qué pasaba, notó que le salían unos cuernos de la frente, o quizá no fueran cuernos, quizá fueran antenas. Supo, sin verlos, que eran de color hueso, como los de Ragnar, y afilados. Se palpó el pecho y miró hacia abajo para ver si la herida de la espina seguía ahí. No pudo verlo, la luz que le radiaba de la mano era demasiado brillante. Quizá necesitara un espejo. Se agachó y salió al pasillo, y al pasar por el cuarto de Max miró dentro. Alec estaba allí, vistiendo a Max. Miró a Magnus, y este esperaba que lanzara un grito de alarma, pero Alec no pareció notar nada raro. Muy bien, le dijo a Max, arriba esos brazos. Y Max, complaciente, alzó los brazos tiesos al aire como si estuviera celebrando una victoria. Alec le pasó la camiseta por los brazos y la cabeza, y tiró de ella. ¡Wow! Perfecto, eso sí que es ayudar, exclamó Alec. Gracias. ¡Wow! Repitió Max, estaba en esa fase en la que trataba de repetir casi todo lo que decían sus padres. Sonrió a Magnus. Este fue a saludarle agitando la mano, pero se detuvo, al recordar el brillo y las garras. Prefirió hablar. Azul, ¿qué hay de nuevo? Bu, contestó Max. ¿Quieres comer? Preguntó Alec. Max asintió con la cabeza, y Magnus observó cómo subían y bajaban los pequeños bultitos que sobresalían de la frente de Max. Cuernos como los suyos. No. Él no tenía cuernos. Pero sí que los tenía. Como Ragnar. Pero Ragnar estaba muerto, ¿o no? Magnus, lo llamó Alec,
puedes coger su bol de los cereales y su taza de beber. Están en el lavaplatos. Claro. Magnus fue hacia la cocina. Porque seguían viviendo allí si casi no le cabían las antenas en el pasillo. Había alguna buena razón, pero en ese momento no podía recordarla. En la cocina, Rafael Santiago estaba sentado en la encimera, balanceando las piernas. Rafael, exclamó Magnus sorprendido. Pero si estás muerto. Rafael le lanzó una mirada asesina. Siempre he estado muerto, replicó. No me conociste cuando estaba vivo. Supongo que es cierto, admitió Magnus, pero me refería a que ahora estás muerto y ya no te paseas por ahí. Te has ido. Dejaste que te mataran en Edom, en vez de que me mataran a mí. Rafael frunció el ceño. ¿Estás seguro? Eso no suena muy propio de mí. Magnus trató de abrir el lavaplatos, pero las garras se lo impedían. ¿Podrías echarme una mano? Preguntó. Rafael aplaudió sarcástico. Te has vuelto aún más malhumorado desde que Sebastián te mató, comentó Magnus. Lo que, sinceramente, no creía que fuera posible. Bueno, no fue exactamente que quisiera morir. No merecía morir, replicó Rafael. Era inmortal. Se suponía que viviría eternamente. Y resultó que, al final, ni siquiera llegué a vivir lo que hubiera vivido un mortal. No, es cierto, repuso Magnus. Enganchó una garra en la puerta del lavaplatos e, inclinándose torpemente, consiguió abrirla. No fue su momento más elegante, pero no iba a sentirse demasiado avergonzado delante de Rafael, quien, a pesar de todo, estaba muerto. ¿Cómo está Ragnar? Preguntó Rafael. Seguía balanceando las piernas, colgado en la encimera, una actitud nada habitual en él. Magnus estuvo a punto de gritarle que parara, pero pensó que era una tontería por su parte. ¿También sigue muerto? No, contestó Magnus, pero se cayó de golpe. ¿Cómo estaba Ragnar? La última vez que lo había visto, Ragnar estaba en Diyu. Cogió la taza y el bol, y los equilibró con torpeza en sus manos brillantes. Tengo que llevarle esto a Max, dijo. Intenta no desgarrarlo demasiado, le aconsejó Rafael, y Magnus hizo una mueca de dolor. Se volvió para salir de la cocina, y la taza y el bol se le resbalaron de las manos. Aunque eran de plástico, cayeron al suelo, estallando en mil añicos punzantes, como si hubieran sido de cristal. ¡Wow! Exclamó Rafael. Creo que me quedaré aquí arriba por ahora. La escoba estaba en el cuarto de Max. Magnus caminó entre los añicos y notó que le cortaban los pies descalzos, pero, ¿por qué iba descalzo? Miró tras de sí al llegar al pasillo y vio que estaba dejando rastros de sangre sobre la alfombra. Al menos sigo sangrando sangre normal, pensó. ¿Alec? Lo llamó, y Alec apareció por la esquina con Max, que estaba en el cochecito que habían usado para pasearlo por las calles de Brooklyn en los primeros meses después de su llegada. Hacía cosa de un mes que el cochecito se le había quedado pequeño, y habían tenido la intención de comprar uno nuevo. O quizás ese fuera el nuevo. Pero parecía ser el viejo. Además, Max no cabía en él. Pero eso era porque había cambiado. Sus cuernos, que habían sido solo dos adorables bultitos hacía unos minutos, eran pinchos dentados, negros y brillantes como las garras de Magnus. Le asomaba por detrás una cola larga y fina, sin pelo, como la de las ratas. La agitaba de un lado a otro peligrosamente, como la cola de un gato preparándose para atacar. ¿Y sus ojos? Magnus era incapaz de describir lo que estaba ocurriendo en el interior de los ojos de Max. Cuando intentó mirarlos, fue como si le arañaran la retina. Tuvo que apartar la mirada. ¿Pasa algo malo?, dijo Alec. No pasa nada, replicó Magnus desesperado. Es solo, brujos, a veces no sabes. No me lo dijiste, insistió Alec con un tono seco. No lo sabía, respondió Magnus. Comenzó a retroceder por el pasillo y pisó de nuevo los añicos de cristal que había dejado atrás. Nuevas punzadas de dolor le recorrieron los pies. Alex sacó a Max del carrito y lo alzó para mirarlo a la cara. Puedo con las garras y los cuernos y los colmillos, dijo. Pero no sé qué hacer con esto. Volvió a Max para que Magnus lo viera. El rostro de Max era una máscara helada, sin expresión, vacía. Pero esa no es su marca de brujo, pensó Magnus. Se parece a